Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? Bien, bien, profe. Qué dicha, no los escucho. No los escucho. ¿Quiénes están por ahí? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Me alegro. Buenas tardes, profesor. Bueno, es que yo pensé que estaba solo, que no escucho a Así que yo nadie. también, profe, yo le hablé. Sí, no escuchaba a nadie. Bueno, ok, nos queda una buena lección para hoy. Vamos a entrar al tema de pronósticos. Tema de pronósticos. Vamos a ver dos cositas. Primero, yo les mandé por el WhatsApp una plantilla para que ustedes no tengan que hacer los encabezados de los ejercicios que vamos a hacer, sino abocarse de una vez a resolverlos. La tienen, están en la computadora. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, iniciamos. Los pronósticos. Eventualmente, las empresas siempre van a tener un norte, una dirección hacia dónde quieren llegar. Por supuesto que su objetivo primordial es maximizar sus utilidades. Nadie trabaja de gratis, sino lo que tratan es de buscar cómo maximizar el capital invertido para hacer más plata. Esa es la realidad de las cosas. Ahora, para poder hacer esa más plata y tomar las mejores decisiones, uno de los puntos estratégicos más grandes es la planificación. Si usted planifica, usted tiene certeza de que puede darse muchas cosas, independientemente si hay un riesgo, si hay una incertidumbre, ustedes pueden, digamos, minimizar ese riesgo o minimizar esa probabilidad. Es así que el tema de pronóstico es un tema fundamental para los administradores o los contadores, porque manejando un buen pronóstico se aseguran que pueden maximizar sus utilidades. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo hacer cualquier pronóstico. El pronóstico podría ser bueno o malo o regular, eh, pero de eso no se trata. Se trata que hay técnicas estadísticas que nos permiten mejorar, digamos, o tener mayor certeza de lo que puede ocurrir en el futuro basado en datos históricos. Es ahí que entonces entramos en los pronósticos. Básicamente los pronósticos son juicios personales basados en experiencias o en prácticas o en investigaciones que siempre toman un papel preponderante para efectos de poder, digamos, tomar la mejor técnica de presupuesto, de pronóstico para la empresa. Recuerden ustedes que el punto más importante de esta materia es el trabajo final que ustedes van a hacer. Y el trabajo final se basa en los pronósticos, ¿verdad? Ustedes van a tener que hacer una herramienta que le permita realizar un mejor pronóstico en una empresa, pero que garantice primero que ustedes desarrollen una herramienta en VBA que le permita al usuario tener toda la certeza de que está utilizando una herramienta adecuada. Y es ahí donde tienen que entrar ustedes a hacer una programación, a poder diseñar, explicar y que la herramienta sea de beneficio para alguien. No están aceptando trabajos que sean mediocres, quieren trabajos buenos como estudiantes de la Universidad de Costa Rica, pero tienen un gran problema. Esto se programa en algunas herramientas en donde tienen que tener conocimiento primero de Excel
y segundo, de bases de datos, ¿verdad? Que le permita garantizarse una herramienta útil para la empresa. Ok, continuando con el tema, vamos a ver cuáles son los tipos de pronósticos. Nosotros tenemos 4 tipos de pronóstico que podríamos eventualmente definir claramente. Cuando nosotros hablamos primero de pronósticos cualitativos, que ahorita vamos a entrar a ver algunos términos de eso, pero cuando hablamos de modelos cualitativos, nos estamos incorporando a factores principalmente de juicio o subjetivos que le permiten a uno pronosticar. Ese tipo de situaciones, como les dije, son cualitativos. Ahora vamos a ver algunos métodos, como por ejemplo el método de Delphi, el jurado de opiniones y algún otro, que le permita, digamos, pronosticar algo, pero que no tiene una certeza matemática, pero sí tiene, basado en la experiencia de los expertos, algún grado o algún peso para poder tomar la realidad. En algunos casos, yo siempre pongo el ejemplo de las personas de campo, sin tratar de ofender a nadie. Las personas de campo, por ejemplo, solamente se asoman a la puerta y dice, llévese el paraguas porque va a llover. Eso es un juicio subjetivo, pero que es muy real. Bueno, lo mismo pasa con los pronósticos cualitativos. Hay gente con mucha experiencia que tal vez no conocen las herramientas de estadística, pero sí pueden garantizar o pronosticar algunas situaciones. El segundo tipo de pronóstico es el casual. El casual es cuando incorporan variables o factores que pueden influir en la cantidad pronosticada. Por ejemplo, nosotros estamos con unas ventas diarias de una bebida, por ejemplo, de Coca-Cola, que podrían depender de la estación, la temperatura y la humedad promedio. Entonces, podría uno pronosticárselo ya sea por un fin de semana, por la semana, por el mes, y así sucesivamente cuando uno lo quiera hacer. Son pronósticos casuales, ¿verdad? Que entonces nosotros vamos a utilizar ahí en los pronósticos casuales. Principalmente se utiliza la herramienta de análisis de regresión y lo que se llama regresión múltiple. Esos son 2 tipos de pronóstico que realmente se utilizan. Está también los modelos de simulación. Eso lo vamos a ver en el último tema. Es con números aleatorios poder diseñar o pronosticar cuál es el efecto que podría ser si ustedes hacen 30,000, 40,000 corridas de una situación X. Entonces, ahí ustedes van a tener que manejar el concepto de que entre más tenga el tamaño de la muestra, mayor va a ser la efectividad que ustedes tengan en encontrar la información buscada. Y entonces ahí van a poder utilizar algunos servidores que les permitan simular actuaciones. Pero uno de los tipos de pronósticos que más se utilizan son los análisis de modelos de series de tiempo. ¿Qué es lo que tiene eso? Tiene que tenemos datos históricos, o sea, hacia atrás, que los podemos llevar hacia el futuro. Y entonces, basado en los datos anteriores, yo puedo determinar cuáles van a ser o cuál va a ser el comportamiento de la empresa puede ser en cualquier cosa, en ventas, en inventario, en planillas, en personal, en lo que ustedes quieran. Se puede pronosticar cualquiera de las cosas siempre y cuando ustedes tengan datos históricos. ¿Ok? Veamos un poquito de mayor detalle las técnicas cualitativas. Entre las técnicas cualitativas o los modelos cualitativos, el que más uno ha utilizado es el método de Delphi. En realidad, ese es un proceso de grupo interactivo que permite realizar pronósticos de expertos, quienes pueden estar ubicados en diferentes lugares. En realidad, hay 3 tipos diferentes de participantes en Delphi: los que toman decisiones, el personal y quienes responden. El grupo que toma las decisiones generalmente son los expertos, ¿verdad?
y llevan a cabo el pronóstico, pero que es validado por los otros grupos. Ahí también tenemos el jurado de opiniones o lo que hablamos de consenso de grupos, ¿verdad? Que entonces los se ponen de acuerdo y empiezan a hablar sobre cuál ha sido el comportamiento y por qué. Otro está en la investigación de mercado, que son técnicas que ustedes en mercadeo han podido utilizar para efectos de poder y conocer eso. Bueno, pero no nos vamos a abocar a los métodos cualitativos, principalmente vamos a métodos más numéricos que sean cualitativos, ya sean en los métodos casuales o en los métodos de series de tiempo. Entonces vamos a ver análisis de regresión múltiple, promedio móvil, suavizamiento exponencial, proyecciones de tendencia, descomposición de series de tiempo. Vamos a ver técnicas como Hall, como Winter, como el doble promedio simple, el doble, lo que es el promedio móvil. Vamos a ver varias técnicas o herramientas que nos permitan hacer pronósticos. Bueno, pero ¿cuál es el proceso que se lleva para hacer pronósticos? Siempre nosotros vamos a basarnos en los objetivos que tenemos planteado. Depende de los objetivos, entonces vamos a determinar qué es lo que hay que pronosticar, cuáles van a ser las dimensiones de tiempo, qué disponibilidad tenemos los datos, seleccionemos el modelo, como ya les mencioné, 5 o 6 modelos, evaluamos el modelo, hacemos la preparación del pronóstico, presentamos el pronóstico y le damos un rastreo de los resultados. El rastreo es como una retroalimentación para ver si los comportamientos se encuentran dentro de los términos de las desviaciones estándar. Sí, pero hay que entender que no todos los datos se van a encontrar de igual forma. Hay algunos patrones de tendencia, otros que son estacionales, otros que son cíclicos. Entonces, para que ustedes vayan metiéndose en la cabeza, tendríamos primero la tendencia. ¿Qué es una tendencia? Es una serie de tiempo, es el cambio del nivel de los datos a largo plazo. O sea, cómo se va comportando, qué tendencia va teniendo los datos que yo tengo. Estacionales, cuando no hay tendencias ni positivas ni negativas. Es muy estacionario. Tenemos también el patrón estacional, es cuando existe una validación regular en el nivel de los datos en la misma época en todos los años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si nosotros analizamos cuándo se venden más cuadernos para los estudiantes, se supone que debería ser en febrero. Usted no va a vender cuadernos en octubre, o si, no es que no los va a vender, a comprar, es que el pico más alto podría estar en eso. ¿Qué pasa en las temporadas de turismo? Tenemos, por ejemplo, el turismo, que tenemos épocas, por ejemplo, en vacaciones, bueno, ahorita con la pandemia no, pero en lo normal, tenemos que en las épocas de verano vamos a tener mayor influencia de turistas. Si usted me dice un mes de mayo, que es muy lluvioso en el país, la tendencia es bajar, ¿verdad? Entonces hay que ver las estaciones que se van dando para efectos del pronóstico. También tenemos patrones cíclicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Y que como ondas, hoy en este trimestre vivimos para arriba, el otro va para abajo, el otro va para arriba, el otro va para abajo, así sucesivamente, y siempre comparando todos los años se van a tener un comportamiento igual. Hay un comportamiento irregular, que las fluctuaciones no son ninguna de las anteriores. Por el contrario, hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra cosa. Eso va a depender de muchos factores, pero también hay que ver lo que hay componentes irregulares. Ejemplos, veamos, por ejemplo, algunos ejemplos de la población. Por ejemplo, acá, esto es una tendencia, ¿ve? ¿Qué es esta tendencia? De la población total de los Estados Unidos. ¿Qué indica? Que todos los años casi que la población va creciendo. Pues hay una tendencia hacia arriba. Aquí, por ejemplo, en la industria de la construcción, ¿qué pasa?
¿Cuándo se dan estos picos bajos? Por ejemplo, en el 2005 fue la burbuja inmobiliaria, pues se viene a pique. Acá en los años 85 fue cuando intervino el Fondo Monetario. En los años 65 hubo problemas con guerras y todo lo demás. Entonces, eventualmente, la construcción baja. Entonces, digamos, ciclos que se van dando, ¿verdad? Pero va dependiendo de lo que vamos viendo. Por ejemplo, acá lo que le hablaba de la venta de cuadernos escolares. ¿Cuándo se va a ver la venta? Los febreros siempre van a ser los picos más altos. En Costa Rica esa es la tendencia. ¿Okay? Hay picos más bajos que anda ahí en julio, en vacaciones, casi que siempre van a ser los picos más bajos, ¿verdad? Hay una tendencia de que en algunos, cuando entran los trimestres o los cuatrimestres, ahí se van manejando diferentemente, ¿verdad? Hay una tendencia, hay una, digamos, una forma de comportamiento por ejemplo, en este caso de las ventas de software del 2010 y 2009. Vemos que al principio de año comienza muy alto, empieza a bajar, el primer trimestre vuelve a subir, se estaciona, vuelve a bajar y vuelve a subir en el último trimestre. ¿Okay? Y ahí empieza a bajar ya en los últimos meses. Okay, esos son, digamos, algunas observaciones de situaciones que ustedes tienen que ver cuando vayan a pronosticar, porque el pronóstico ustedes lo pueden usar con cualquiera, pero que sea el más adecuado va a depender principalmente de lo que ustedes puedan, digamos, discernir de los datos. Vamos a ver ahora sí herramientas que ustedes tienen que tener muy a la mano. Pueden hacerse una fichita con las fórmulas para que puedan utilizarlas. Una de las primeras, digámoslo así, herramientas de análisis en los pronósticos va a ser lo que se llama el error medio cuadrado. ¿Qué es lo que significa el error medio cuadrado? O sea, vamos a ver cuáles las desviaciones que se están dando entre la información que se está obteniendo del pronóstico. Entonces, entre más grande sea, más error hay o más desviaciones de los datos hay. Entonces, hay que entender cómo se calcula. Entonces, cuando ustedes le pregunten el error medio cuadrado, va a ser la sumatoria del primer dato hasta el último de YT, que significa el valor real para el periodo actual. O sea, va a ser el dato real, ya sea de ventas, de personas, de lo que sea, menos el valor del pronóstico para el periodo actual, elevado al cuadrado entre n, que es la longitud de la serie de datos o la cantidad de datos. Entonces, ¿qué es lo que estamos comparando ahí? Estamos comparando el dato real contra el pronóstico, lo estamos elevando al cuadrado. Hay que hacer cada uno de los datos, sacamos la diferencia, cada uno de los datos al cuadrado y después lo dividimos entre la cantidad de datos. Si tienen alguna duda, me indican, ¿verdad? Otro de los datos relevantes está lo que se llama la desviación media absoluta, o MAT, la desviación media absoluta, que es exactamente lo mismo que el error medio cuadrado, excepto que está dentro de estas barras. ¿Quién me dice qué significa que está dentro de esas barras? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa que está dentro de esas barras? Que el valor siempre va a ser positivo. Que el valor lo hace positivo. Exactamente, se llama que ese es cuando está dentro de barras es un valor absoluto que siempre va a ser positivo. Si a usted le da menos 2, el valor va a ser 2. O sea, siempre van a convertirlo en función positiva. Y si está positiva no hay ningún problema, no es que se pasa a negativa, queda positiva.
¿Ok? Entonces, el error medio cuadrado, que era el anterior, únicamente lo que decía era que saquemos al cuadrado, nada más. Ustedes vieron que no tenía las barras. Aquí es únicamente las barritas, no está elevado al cuadrado. Otra de las herramientas que vamos a utilizar es la señal de rastreo. La señal de rastreo lo que nos va a decir es cuántas desviaciones va a tener la información. Se supone que cuando ustedes vieron estadística 2, tenían la siguiente gráfica de Gauss. ¿Se acuerdan? La gráfica de Gauss. Ustedes tenían la gráfica de Gauss, que lo que decía era que yo tengo un promedio, tengo una desviación, y esta se va desviando, y entonces tengo en 3,192 negativo hasta 3,192 positivo va a estar el 100% de los datos. El 100% de los datos. Entonces, ¿qué es lo que decía? Por ejemplo, si el salario promedio de Habdeba son 500,000 con una desviación de 100, ¿qué es lo que indicaba eso? Que si se desviaba una vez, entonces yo tengo salarios entre 400 y 600. Si se desviaba dos veces, tengo salarios entre 300 y 700. Y así sucesivamente, entre 200 y 800. Entonces, el salario, ya usted podía decir qué probabilidad había de que un salario fuera menor que, mayor que, entre. Eso era lo de estadística normal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la señal de rastreo. Y la señal de rastreo es una medida que indica el promedio de las proyecciones si están manteniendo el ritmo de cambios de la demanda real. ¿Cómo se determina? Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero la intención es que lo mismo que las desviaciones estándar en la gráfica de Gauss, lo vamos a aplicar acá, pero con el MATS. Entonces, decimos que si eso se encuentra entre -4 y 4 MATS, la información está siendo correlacionada o está, digamos, siendo aceptable. Sin embargo, lo ideal es que eso estuviera más cerca de 0, ¿verdad? Pero siempre van a haber desviaciones. Lo que no se vale es que se salga de -4 a 4, porque entonces ahí se está dando problema entre el pronóstico y lo que es real. Por eso se utiliza esta TS o lo que se llama señal de rastreo para determinar eso. Y la señal de rastreo es el número de desviaciones medias absolutas en que el valor de la proyección se encuentra por encima o por debajo de la ocurrencia real. ¿Cómo se calcula? Se calcula la suma continua de los errores de producción dividido entre el MAT, ¿verdad? Y recuérdense que el MAT era el valor absoluto del dato real menos el pronóstico dividido entre N, ¿verdad? Volvemos a la gráfica de Gauss. Ve que ahora vamos a hablar de MAT, no vamos a hablar de desviaciones. Entonces, si se encuentra entre 4 desviaciones estándar, vamos a ver. Ok, vamos a ver un ejemplo y nos vamos a la plantilla que les digo. Voy a dejar de compartir eso. Vamos a ir a Excel. Vamos a ir a Excel. ¿Lo ven en Excel? Todo el mundo quiero que lo manejen. ¿Cuál es una pregunta de examen? Esto es muy sencillo. Lo que dice es, calcule cuál es la señal de rastreo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la señal de rastreo? Lo primero que debemos hacer es calcular la desviación. ¿Cuál va a ser la desviación? Va a ser la diferencia entre el dato real menos el pronóstico. ¿Okay? Entonces, ahí lo que está diciendo es que hay una diferencia entre lo real y el pronóstico de -50. Ve que estamos sacando la demanda real contra el pronóstico, ¿verdad? Muchos podrían decir, bueno, más bien se está pronosticando más y debería ser bueno. Pero la intención es que podamos determinar que el dato sea el más real posible, el más real posible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nuevamente voy a hacérselo manual para ahorita lo hacemos corrido todo. El dato real menos el pronóstico, ¿verdad? 70. Los demás no los voy a hacer, ¿verdad? Nada más lo que hago es un copy, ¿verdad?
Es un copy y ella me calcula todos los datos, ¿verdad? Okay, entonces ya ahí calculamos la desviación. Vamos a calcular lo que se llama la suma continua de errores de proyección. ¿Qué es lo que significa? Dice que es ir sumando los errores de proyección. Pues los errores de proyección en la primera van a ser menos 50. ¿Sí? En el segundo van a ser 50 más los 70 que tengo acá. Y así sucesivamente. Si fuera entonces sería 20 más los 100. ¿Ok? Ahí lo que tendría que hacer es nada más jalar la fórmula, ¿verdad? Y ella me hace todo. Entonces ahí tengo la suma continua de los errores de proyección. ¿Ok? Vamos a ver la desviación absoluta. La desviación absoluta es las desviaciones, pero ahora en función de valor absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si ustedes no lo saben hacer, bueno, nada más se van acá y tienen la fórmula ABS que dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que decimos es que esto me lo ponga en valor absoluto. Y entonces ella me va a poner todo en valor absoluto. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dije? Bueno, que si estaba negativo, póngamelo positivo. Es únicamente lo que le dije. Y aquí vamos a hacer la sumatoria. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Sumamos, vamos sumando continuamente todos los... Profe, perdón, ¿usted me puede indicar cómo era que se hacía la desviación absoluta? O sea, pasar los números que todos me queden positivos. Ajá. Le pone la fórmula ABS. ABS. Voy a hacerlo nuevamente para que lo vean. Okay. Si yo quisiera pasar eso, entonces nada más lo que hago es aquí, me voy a funciones, busco el ABS, ¿ok? Y le digo a cuál número quiero que sea ABS. O sea, cuál número sea el valor absoluto. Y ahí me lo da. Y aquí la sumatoria nada más es ir sumando los de cada uno de ellos. Es que ese es el problema, en mi fórmula no aparece ese ABS, solo IN-ABS, entonces. ¿Qué? ¿No le parece? Bueno, hágalo. Compañera, solo póngalo ahí en la barrita, Sí. nada más ponga ABS y automáticamente le va a salir. Sí, o ponga más ABS y le pone paréntesis nada más. Y entonces Listo. pone el dato que quiera y le da enter. Gracias. Ella sí lo tiene. Puede hacerlo de cualquier fórmula. Ok, vamos a calcular el MAT. El MAT dijimos que era la sumatoria de los valores pronóstico menos el pronóstico menos todo en valor absoluto, ¿verdad? Ok. O lo que es lo mismo, si ya yo tengo las sumatorias, de estos valores, pues lo que hago es únicamente, ya tengo las sumatorias, lo divido entre la cantidad de datos, ¿verdad? Es entre n. ¿Cuántos datos tenemos acá? 1. Y en los otros, de nada más lo que hago, si ya tengo eso, nada más lo que hago es copiarlo. Entonces ya calculé el MAT. Recuérdense que el MAT era el valor absoluto, que era ¿verdad? El valor absoluto era la sumatoria, ¿verdad? Entonces, si tengo solo un dato, nada más lo divido entre 1. Después sumo los 2 y lo divido entre 2. Sumo los 3 y lo divido entre 3 y así sucesivamente. Y ahí tendría el MAT. Y la señal de rastreo dice que es la suma continua de los errores de proyección dividido entre la desviación media absoluta, que es el MAT. Y ahí lo tengo. ¿Okay? Esto, sí.
me quedé perdida en la parte de la sumatoria después de la desviación absoluta porque mi computadora no me tira como lo dice usted. No le tira que. O sea, no me sale, o no sé si fue que no capté bien la fórmula o lo hice mal, no sé. No, va sumando nada más. ¿Qué es lo que hacemos? El dato anterior más el dato que tenemos ahorita. Sí, nada más. O sea, Profe, 50 pero más ese 60. dato que vos tenés de desviación absoluta es el correcto. Desviación absoluta no era donde estábamos pasándolos de negativo a positivo. Y ves que dice, por lo menos la columna 3 que dice 20 y en desviación absoluta dice 70, no sé por qué. Recuerde que la desviación absoluta es la desviación de esta. Estos son los errores continuos de Ok, proyección. listo, por estar La buscando la desviación. ABS, no me fijé dónde era, gracias. Sí. Ujú. Ok. Ahora bien, esto no nos indica nada así como esto, pero si yo llego y grafico esto, entonces yo voy a hacer un gráfico. ¿Sí? Hacer un gráfico. Bueno, aquí lo dice, no lo voy a pulir, únicamente para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que dice? Bueno, acuérdense que dijimos que si estamos de entre 4, menos 4 y 4, los datos se encuentran dentro de una proyección, digamos, razonable, que no debería salirse de 4 positivo ni de 4 negativo. Y aquí, bueno, los datos sí se salen un poquito digamos, del rango, pero digamos que están dentro de una razonabilidad. Lo que pasa es que a veces hay cada mago que dice, bueno, el pronóstico va a ser 20,000. ¿Qué hubiese pasado si alguien dice, por ejemplo, acá, que el pronóstico iba a ser 20,000? Vea qué es lo que pasaría con la gráfica. Ya se saldría de la situación, ya es un pronóstico inoperante y todo lo demás. ¿Qué hubiera pasado si nosotros tenemos 10,000? Ve que también nos sale del, ¿cómo se llama?, de los rangos. Que igual, ya aquí, ya está más manejable. Está entre el rango de 4 a menos 4. Entonces, ya ahí tenemos, digamos, posibilidades de tener una información básica. ¿Qué tenemos? Tenemos una demanda real y tenemos un pronóstico. ¿Ok? Un pronóstico. ¿Qué tan bueno es el pronóstico? Va a depender de mucho. ¿Qué fuera lo ideal? Lo ideal es que nosotros tuviéramos la misma información, ¿verdad? Que tuviéramos la misma información. Eso nos va a permitir a nosotros que todo está en cero. O sea, ¿qué es lo que indica? De que el pronóstico, lo pronosticado está ajustado a la realidad. Pero eso no pasa en la vida, ¿verdad? Eso no pasa en la vida. ¿Cómo se llama? Los datos siempre van a tener algún grado de variación, pero vamos a tener que variar, digamos, con el menor riesgo posible. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, Sí. ¿podría volver a explicar lo del MAT? Es que no entendí bien. O sea, entiendo, esta es la fórmula, pero no puedo aplicarla y no me da lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? El MAT es, vamos a verlo. Recuerden que el MAT decía que era aquí está, lo real, lo pronosticado, pero en términos absolutos. Entonces ya nosotros aquí lo tenemos, como era una sumatoria. En el primer dato teníamos 50, que era este, ¿verdad? En el segundo dato ya no va a ser 50, sino que tenemos 70 más, va a ser 120, y así sucesivamente. Entonces el MAT va a ser la división de la sumatoria entre cada uno de los periodos. Entonces, por ejemplo, entre 1. ¿Qué sucede con el segundo? Entonces sería la sumatoria, que sería 120, y lo dividimos entre 2. Y así sucesivamente. Pero como los datos están ahí, nada más lo que hacemos es hacer un copia. Y nos va a dar los mismos datos. La sumatoria de todos, ¿verdad? Dividido entre la cantidad de n. Lo que pasa es que aquí tenemos unos n diferentes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cada vez hay que calcular el MAT para que usted pueda sacar la señal de rastreo.
Entiendo, gracias. De nada. Ok. En las filminas, en la exposición, viene ahí la resolución. Ahí está la solución, que es exactamente lo que nosotros hemos visto. Bueno, esa señal de rastreo se puede aplicar en todos los métodos de pronóstico, en todos. Probable algunos exámenes que van a venir que calculen la señal de rastreo. Entonces, para que vayan viendo qué es lo que tienen que hacer. Únicamente conformar la fórmula. Los datos ustedes los pueden cambiar cuando ustedes quieran. Nada más tienen el pronóstico, la demanda real y todo lo demás es una cuestión de fórmula. Seguimos. Vamos a ver las series de tiempo. Parece que las series de tiempo son aquellos que tenemos datos históricos que nos permiten proyectar hacia el futuro. Entonces, para seleccionar un modelo, ¿verdad? Que son varios, vamos a necesitar el horizonte de tiempo, que es lo que significa cuánto tiempo tenemos los datos, la disponibilidad de esos datos, la exactitud que se requiere, el presupuesto y la disponibilidad del personal calificado. Y vamos a ver algunos ejemplos para que practiquemos un poquito en Excel. Dice el ejemplo, considere las siguientes tasas ofrecidas para los certificados de depósito en un banco metropolitano. Profe, Sí. si nosotros no estamos viendo el Ok. ejemplo. Perdón. Perdón. Ok, dice, considere las siguientes tasas ofrecidas para los certificados de depósito en un banco metropolitano grande durante el año reciente. Pronostique la tasa para el mes próximo. Que yo tengo datos históricos, ¿ve? De enero a diciembre de un X año, las tasas variaron, ¿ve? 7,025%, en junio 8,96, en octubre 9,29, en diciembre 8,46. Entonces, lo que nos están pidiendo, todo esto, únicamente nos están diciendo, pronostique cuál será la tasa en el mes próximo. ¿Cuál sería en el mes próximo? En enero del próximo año. Si aquí fuera 2020, perdón, 2019, lo que nos están diciendo, pronostique el 2020. ¿Okay? Pero lo primero que yo siempre hago es hacer una gráfica de cómo ha estado el comportamiento, ¿eh? Si se mantiene en una cuestión de cíclica, si eventualmente mantiene, no sé, vemos que este es igual que este y este se mantiene. Entonces uno puede decir, bueno, que tiene alguna similitud, ¿verdad? Que los van bajando, van subiendo eso. Ok. Seguimos entonces con algunas fórmulas que ustedes deben manejar. Por ejemplo, el promedio simple. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Ustedes, ¿qué es el promedio simple? Suman todos para hacer el promedio simple. Lo que dice es que si yo YT más 1, que es el valor de pronóstico para el siguiente periodo, cuando está menos, decimos el periodo anterior, cuando está más, el posterior, ¿verdad? Va a ser la sumatoria de todos los datos desde 1 hasta n y lo dividimos entre la longitud de datos. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, si yo tengo, ¿qué te digo? Ingresos de 1 millón en un periodo, 2 millones en otro, 3 millones en otro, entonces ahí lo que tendría es en 3 meses 6 millones. Entre 3, que es lo que nos están diciendo, yo tengo un promedio simple de 2 millones. Entonces el promedio simple nada más es la sumatoria de los datos y dividido entre n, ¿verdad? Entre la cantidad de datos. Ahora vamos a ver el promedio movible o móvil. El promedio móvil, si yo quiero pronosticar el próximo periodo, aquí está, el pronóstico, cuando tiene un simbolito, estamos hablando del pronóstico, ¿okay? Y tenemos la longitud de la serie de datos, ¿verdad? Que es n, y lo que tenemos que hacer es el valor real en los diferentes periodos, el periodo actual, el periodo anterior, el periodo tras anterior, y así sucesivamente hasta los periodos que yo quiera proyectar o mover entre la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Tome los datos anteriores. Entonces, si yo hablo YT, es el dato más próximo. El que es el anterior a ese es el dato T-1. El otro, el T-2, y así sucesivamente.
Entonces, vamos a utilizar la tablilla que le mandamos en Excel, únicamente para que copiemos los datos, ¿verdad? Ahí tenemos los datos de los tres, de los 10, de los 12, de los 12 meses. Entonces voy a dejar de proyectar esto y nos vamos a resolverlo en Excel, ¿verdad? ¿Cuáles eran los datos que teníamos nosotros? Según el ejercicio dado, voy a copiarlos. Okay. Decía que en enero teníamos 7,025, 9.047, 047, 828, teníamos 865, 971, 896, 757, 861, 898, 929, 7.45 y 8.46. Fueron los datos que nos proporcionaron de previo la casa, digamos, el que era un banco. ¿Ok? Entonces, vamos a primero a obtener el promedio movible. El promedio movible es exactamente la fórmula, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el promedio movible, para después encontrar el error medio cuadrado. ¿Qué es lo que están diciendo? A nosotros únicamente lo que nos interesa es determinar cuál va a ser el pronóstico del mes de enero, pero también calcular el error medio cuadrado. ¿Okay? Pero vamos a hacerlo con un promedio movible de N3. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros vamos a tomar 3 datos históricos y con esos 3 datos históricos vamos a ir proyectando. Sacamos promedio simple y lo vamos corriendo. ¿Puede ser de 2? Sí. ¿Puede ser de 5? Sí. ¿Puede ser de 10? Sí. Eso lo manejan ustedes, ¿verdad? Como investigadores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, el error movible de 3. ¿Qué es lo que significa? Que no voy a utilizar ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Voy a empezar a pronosticar a partir del cuarto dato, porque ya tengo 3 datos anteriores. Entonces, lo que voy a hacer es sacar el promedio simple de esos 3 datos. Hay varias fórmulas de hacerlo. Voy a darle 2. Una es a través de las fórmulas normales. Aquí nos vamos a f de x y nos vamos a promedio, ¿verdad? Entonces nos vamos a promedio. Vamos a promedio. Ok. Entonces le damos promedio. ¿Qué quiero? ¿Promedio de qué? De estos últimos 3 datos. Ok. Entonces ya me da el promedio de los últimos 3 datos. Esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Otra es manual. Yo digo, súmeme esto, más esto, más esto. ¿Ok? Y esto lo divido entre 3, ¿verdad? Le pongo, sí, los paréntesis para poder, ¿cómo se llama? Para poder manejarlo. Y ahí está. O sea, lo puedo hacer manual o eventualmente lo puedo hacer a través de una de las fórmulas de Excel, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer el promedio movible para todos los datos. Voy a llegar hasta aquí. Sin embargo, puedo proyectar hasta el dato de enero. Y ya yo tengo el dato de enero, que la tasa va a ser 8.40. De acuerdo a los datos históricos de un promedio simple, movible, van a ser que la tasa que va a aplicar para el mes de enero va a ser de un 8.4%. ¿Ok? Ahora bien, no solamente me preguntaban cuánto era la proyección, sino también que sacara el error medio cuadrado, ¿verdad? Entonces, el error medio cuadrado, vamos a calcularlo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dijimos nosotros? Dijimos que el error medio cuadrado era el dato real menos el pronóstico
elevado al cuadrado dividido entre n, ¿verdad? Ok, entonces vamos a primero a sacar cada uno de estos y después sumarlos. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? Entonces, vamos a hacerlo, voy a hacerlo por fórmula mejor. Ok, entonces aquí es potencia. Entonces vamos a elevarlo porque vamos a elevarlo al cuadrado. Entonces tenemos potencia. Ok, ¿qué número quiero? Bueno, entonces le digo que me quite lo real menos el pronóstico y a qué potencia quiero elevar. A la 2. Entonces ya me calculo cuánto es el, digamos, el primer dato. ¿Ok? Después de eso, lo que hago es nada más correrlo hacia los demás. ¿Qué es lo que hice ahí? Calculé únicamente esto. Ahora me dice que el error medio cuadrado es la sumatoria de todo eso entre n, o lo que es lo mismo, el promedio, ¿verdad? Entonces yo le digo, calcúleme el promedio. Entonces le voy a decir, calcúleme el promedio. ¿Qué quiere? ¿El promedio de qué? ¿De qué rango? De superrangos. Y ahí me dice que el error medio cuadrado es de 0,8. O sea, que la diferencia del error que se está dando es de 0,8 en las proyecciones. ¿Qué me serviría eso? Que si yo eventualmente estoy pronosticando, yo podría decir, bueno, si le quito a eso, el límite inferior sería 7.60 y el límite superior de las tasas sería este. Es que indica que yo puedo obtener una tasa mínima de 7.6 y podría tener una tasa máxima de 9,2. ¿Ok? Entre mayor sea la desviación, mayor hay probabilidad de algún riesgo, ¿verdad? Entre menor sea la desviación, el error medio, mejor es la proyección, ¿verdad? Entonces, uno tiene que manejar ese contexto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el error medio cuadrado. ¿Ok? Le doy 5 minutos para que hagan, pero ahora con el promedio móvil de 4. 5 minutos. Nos vemos a las 6. Ahí están en la plantilla. Nada más pongan los datos y calculen ustedes para que ustedes lo hagan. Profe, Mismos valores. Los mismos valores, sí. Ok. Nada más es que necesitaba preguntarle, Sí, profe, sí. necesitaba preguntarle sobre el error medio cuadrático. Es que me perdí un toque en la potencia. Sí, recuérdense que el error medio cuadrado nervio es el pronóstico, perdón, el dato real, que en este caso, por ejemplo, era 8,65, menos el dato pronosticado y elevado al cuadrado. Entonces, lo que le dije a la fórmula fue, hágame lo mismo, nada más, eleveme al cuadrado la diferencia entre lo real y el pronóstico. Ah, entiendo. ¿Sí? Ahora, si usted, para eso está la fórmula, ¿verdad? Nada más potencia y ya ella le dice, ¿qué quiere? Bueno, résteme estos dos datos y léeme esos datos al cuadrado, eso es lo que le estamos diciendo. Otra consultita. ¿Sí? ¿Me refrescas cómo sacaste de la tasa mínima a la tasa máxima? Aquí al final. No. Esto lo hice para que ustedes entendieran qué es lo que significa una desviación, un error, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Y entonces uno empieza a jugar con esos datos, pero eso principalmente es para datos estadísticos. Cuando yo entonces empiezo a aplicar niveles de confianza, errores de muestreo y algunas otras cosas. Listo, profe, muchas gracias. Ok, calculen eso.
Bueno, volvemos, ¿ya lo calcularon? ¿A quién le dio igual? Profe, a mí no. A Digamos, mí sí me dio. empezamos igual, pero no sé por qué. ¿Por qué a usted le dio 8.55? Si jalándolo igual a mí me dio 8.40. Sí, jalándolo igual, ahí lo jalé, No ¿no? sé por qué. Verifiquen, eran 4 datos, ¿verdad? Ya vi dónde está el error, profe. 4 datos. Ah, les digo sí. Ah. Yo, oye, estoy hablándoles, a ver. A mí sí me dio igual, profesor. Ah, bueno, está bueno. Ok. ¿Cuál de los dos pronósticos sería mejor? ¿El de móvil 3 o móvil 4? ¿Y por qué? Ah, ¿cuál de los dos pronósticos es mejor? ¿El promedio móvil de 3 o el promedio móvil de 4? ¿Y por qué? Ok, voy al azar entonces. Angélica. 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 Sí, hola. Ok. ¿Cuál de los dos pronósticos es el mejor? ¿El de 3 o el de 4? Ay, se quitó. No, bueno, no sé, profe, no es el de 4. No será más bajo. Ajá, ¿por qué? No será el más bajo. Ajá, Error cuadrático. ¿por qué? Ahí va, Angélica, dime. Ay, no sé, profe. ¿Alguien que le ayude? Ernesto. De profe, para mí igual pienso que es el 4 porque el error es menor. Menor. O Así es, sea, hay menos posibilidad de error que en el de 3. así es. O sea, en ese sentido, cuando tenga el error medio cuadrado más bajo, es el que ustedes deberían seleccionar. Si ustedes eventualmente hicieran un N10 o N12, le va a dar más exacto el dato. Entre menor, mayor va a ser el error, la posibilidad de error. Dependiendo de los datos, ¿verdad? Dependiendo de los datos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que cale en la mente de ustedes de que el promedio movible
va a ser aquel o cualquiera de los pronósticos, perdón, el error medio cuadrado es el que le va a permitir a ustedes tener, digamos, ¿cómo se llama? La proyección mejor con el menor riesgo. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ok, ahí vimos cómo se fueron calculando cada uno. Ahí están las fórmulas. Cómo fue calculando cada uno. Okay. Y ahora vamos a ver el promedio móvil doble. Okay. Recuerden que todos son técnicas. Dice que el MT es el primer promedio móvil. M'T es el segundo promedio móvil. AT es la diferencia entre los promedios móviles. BT va a ser la pendiente de la curva de pronóstico. Y P va a ser el número de periodos a pronosticar en el futuro. Entonces, todas estas fórmulas son las que vamos a utilizar para pronosticar, ¿ok? Primero, el valor que nos den, ¿ok? De acuerdo a los datos. Ve que aquí BT va a ser la pendiente y P va a ser el número de periodos a pronosticar. Y AT, que se calcula 2 veces el primer promedio móvil menos el segundo promedio móvil. ¿Ok? 2 veces el primer promedio móvil menos el promedio móvil. Y después, ¿cómo se calcula el MT? ¿Verdad? Entonces sería el pronóstico del primero, menos el anterior, menos el anterior, menos todos los anteriores dividido entre N. Y M' va a ser cada uno de esos mismos pronósticos entre N, ¿verdad? Y AT va a ser 2 veces MT menos MT', ¿verdad? Y después BT, que es la pendiente, se calcula 2 dividido entre N menos 1, multiplicado por lo que es el pronóstico, el primer promedio móvil menos el segundo promedio móvil. ¿Ok? Y después, con la fórmula, nada más lo que hacemos es variar el número de periodos y ella nos va a pronosticar. Ok, entonces, vamos a irnos a Excel nuevamente y vamos a utilizar el promedio doble. ¿Ok? Vamos a utilizar los mismos datos de ¿cómo se llama? Del promedio móvil. Entonces voy a traerme los datos. Okay. Ahí tengo los datos, ¿verdad? Que eran los datos que teníamos. Ok, y vamos a ir calculando las fórmulas que nos habían dado. ¿Ve que? Le vamos a calcular lo que era el primer promedio móvil, ¿verdad? Ok, vamos a utilizar el promedio móvil de 3. Entonces vamos a calcular el promedio móvil de 3. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner aquí el dato. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Si quiere, nos vamos acá a promedio, ¿verdad? O si quiere, en las más usadas, las que hemos estado usando, promedio. Entonces, ¿qué quiero yo? El promedio de los 3 primeros datos. ¿Sí? Ahí tengo el promedio de los 3 primeros datos. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es calculando MT, que era la sumatoria de todos los periodos, de los 3 periodos dividido entre 3. Profe, permiso, ¿puede repetir la fórmula? Es que va muy rápido, profe. ¿Cómo? Si eso es de Kindle, de promedio. Es la sumatoria, ¿qué era el promedio? La sumatoria de los datos entre la cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué teníamos? Aquí lo podemos obtener. Promedio
¿Cómo se obtiene el promedio? La sumatoria de los datos dividido entre 3. Si quiere lo hacemos manual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? El primer dato más el segundo dato más el tercer dato, y eso lo dividimos entre la cantidad de elementos, que son 3. Pero le pongo los paréntesis para que, perdón, le pongo los paréntesis para que eventualmente sepa que esos son los 3 datos. ¿Ok? Y lo que hacemos es calculamos los demás datos. ¿Cuánto sería el promedio movible de 3 de MT? Aquí quitamos con MT, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Cómo se calcula eso? Ok, ahora lo que nos dice es que vamos a calcular el segundo, lo que llamamos el segundo, el segundo dato movible, ¿verdad? O sea, quiero que recuerden que estábamos hablando de un promedio movible doble, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el promedio movible doble. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que calculamos ahora los otros tres datos móviles aquí. Vamos a calcular de igual forma el promedio, ¿okay? Pero ahora de estos 3 datos. ¿Okay? Calculamos el promedio ahora de estos tres datos, ¿verdad? Y lo ponemos, ¿verdad? Por supuesto, en este dato. ¿Y qué hacemos? Copiamos, perdón. Lo que hacemos es copiar. Bueno, aquí no necesariamente podemos arrastrar los datos. Arrastramos los datos. Ahora sí, dime. ¿Están perdidos ahí? Yo voy bien, profe, porque estamos igual que el promedio móvil, solamente que lo estamos sacando doble. Estamos sacando primero lo que sacamos en el promedio móvil y después estamos volviéndolo a hacer, pero utilizando los datos que nos dio el promedio móvil. Ajá. Anterior, sí, así es. Pues se llama promedio doble movible. Ok, vamos con el tercer dato, que es calcular AT. ¿Qué es lo que decía el AT, verdad? ¿Qué es lo que nos decía el AT? Decía que era 2 veces, ¿verdad? Entonces vamos a poner la fórmula. Vamos a poner la fórmula que decía 2 veces. Ok, 2 veces. Ajá. ¿La multiplicación de qué? ¿Es lo que nos decía? De MT. ¿Cuál era MT? Este, ¿verdad? Menos M' menos este. Bueno, perdón, ahí ve. Vamos a poner la fórmula. 2 veces. Recuerden que la multiplicación siempre es primero. Entonces, puede ser 2 veces por el dato MT menos el segundo dato movible. El segundo dato movible. Entonces, calculemos el segundo, sin correr la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Dice, 2 veces lo multiplico por el MT, que era este, ¿verdad? ¿Okay? Y a eso le resto el MT', ¿verdad? ¿Okay? Sí, pero con solo el primero que hagan, ya los demás están, en nada más lo corren. Lo corren. Eso sería el valor de AT. Recuérdese que AT era la diferencia entre los promedios movibles. Y ahora vamos a encontrar lo que era la pendiente de la curva de pronóstico, que era BT. ¿Ok? Entonces que BT era una fórmula que dice
Vamos a ponerla. Dice que era dos veces la división, pues ponemos dividido entre n. N, ¿cuántos datos eran lo que nosotros teníamos? Periodo de 3, ¿verdad? Menos 1. Y todo esto lo vamos a multiplicar. ¿Por qué? Por MT menos MT'. ¿Sí? Vamos a ver. Va otra vez, profe. Otra vez, vamos. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo que decía la fórmula? Dice, ok, vamos para atrás, entonces ponemos más. Dice, el 2 dividido entre ¿qué? Entre n. N es la cantidad de datos, en este caso sería 3. Menos, dice la fórmula, 1. Okay. Ahí cerramos los paréntesis. Okay. Y eso lo vamos a multiplicar. ¿Por qué? Por el valor que yo tenga de MT menos el valor que yo tenga de MT', perdón. MT. Un momentito. Voy a copiarlo nuevamente. Profe, mientras usted lo puede copiar, ¿usted me puede decir por qué el valor es de n es 3? ¿Cuántos datos era el promedio movible? Entonces siempre inicia por los datos del promedio movible. Ajá, ¿cuántos datos eran? 3, 4, 5, no sé. 3. En este caso eran 3, ¿verdad? Ya, n. Ya. Listo. Okay, entonces volvemos. Teníamos 2 dividido entre... ¿Entre qué datos? 3 menos 1, ¿verdad? Lo multiplicamos. Okay. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Por MT menos MT', ¿verdad? Ok. Y ahí está el valor. 0,33. Okay. Y ahí tendríamos todos los datos. Profe, primero te había dado 0.11, porque ahora te dio 0.30. Porque no había puesto el paréntesis acá. Y era una división, 2 dividido entre. Si yo quito aquí el paréntesis, ella primero me va a hacer la división y después me va a hacer lo demás. Ella me va a hacer lo demás. ¿Ve? Profe, es que tengo la pantalla dividida entre 2, entonces no alcancé a ver eso. ¿Lo puede? ¿Toque lo traes ahí para ver? Ya Ok. voy a ampliar. Si yo tengo 2 dividido entre n menos 1. Si yo pongo 2 dividido entre 3, ella primero me va a hacer eso. Pero no, es el 2 dividido entre la diferencia entre 3 menos 1. Entonces ahí va un paréntesis. Ok, listo. Y después, lo que hacemos es nada más correrlo, ¿verdad? Ok, seguimos con la fórmula. Ve que aquí ya calculamos lo que era la pendiente. Ahora vamos a calcular el pronóstico. El pronóstico lo que me dice es que sería el AT, acuérdense que el AT era este, ¿verdad? AT más BT, que era este, multiplicado por el valor, por el valor, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces teníamos, dice que AT, ¿cuál era? Era este, ¿verdad?
AT más BT, que era este, lo multiplicamos, ¿ok? Por el periodo. ¿Cuántos periodos quiero pronosticar yo? Solamente uno, entonces le pongo 1. Solo le pongo 1. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hice? Vuelvo. Dice AT más BT multiplicado por P. P, recuerde que era el número de periodos a pronosticar. En este caso solo queríamos enero, ¿verdad? Entonces le pongo 1. Y ahí, ya ahí tengo el pronóstico. Enero me va a decir, verlo acá. Perdón. Ok, nada más, una cuestión de aquí que hice mal para que ustedes no lo cometan. El pronóstico de esto no se pone en el primero, sino que se pone aquí en el segundo, porque lo que voy a hacer es correr toda la fórmula. Entonces, si el pronóstico es 1, entonces lo pongo en el segundo, ¿verdad? En el segundo. Entonces, ¿qué es lo que hago? AT, que aquí lo tenemos. AT, que decía, más BT por 1, ¿verdad? Si quiere, ponen en paréntesis esto. ¿Okay? Y aquí lo que hacemos es correrlo porque ella lo que me está haciendo es pronosticando el periodo de enero. Y entonces ahí tengo que la tasa proyectada con un promedio doble movible es de un 7,91. ¿Okay? Y ahora calculamos el error medio cuadrado, ¿verdad? ¿Qué decía el error medio cuadrado? ¿Okay? Entonces, ya ustedes se manejan ahí. La fórmula decía que era la diferencia entre el real, cuál era la tasa real, menos el pronóstico, elevado al cuadrado. Y ahí les da el error medio cuadrado. Los datos, ¿verdad? Y vamos a calcular el error medio cuadrado. El error medio cuadrado era el promedio de estos datos, ¿verdad? ¿Cuáles datos? De estos datos. Perdón. ¿Okay? Y le dice que el error medio cuadrado era 1.8. De ahí, ¿qué es lo que pasa con eso? Si yo tuviera, vea que ya ahí estaría jugando, que yo tengo posibilidades de tener una tasa entre un 6%, pero también puedo ganarme mucho más a un 9.71. Pero en un momento dado, lo que hace uno como inversionista es cuál es el piso. Si el piso es 6,12, ya tendría que pensarlo, ¿verdad? Cuando la tasa promedio es un 7,91. Bueno, pero puedo adquirir un 9.71, tengo certeza. Entonces empiezo a ver las probabilidades, a ver cómo eso me puede ayudar a obtener esos datos. ¿Cómo ven ese? Profe, ¿se sabe que yo despistadamente no me había dado cuenta que la fila 5 tenía las fórmulas? Ajá. Sí, las pueden tener las fórmulas. Y entonces, nada más es, claro, para que ustedes vayan manejándolas, ¿verdad? Tienen que ir mejorando el Excel. Tienen que ir mejorando mucho el Excel. Les voy a mandar, tal vez ahora en la noche, un programa de Excel que se llama Minitab, para que eventualmente el último examen lo hagamos con Minitab, que es el manejo de todo en Excel. Entonces vamos a aplicar algunas fórmulas
en Excel para que ustedes, para cuando ustedes se enfrenten en la vida real, ustedes tengan información fehaciente de todo eso. ¿Cómo ven esto? Aquí hemos visto el error SIL, el error medio cuadrado, las desviaciones promedio, el promedio simple, el promedio movible, el promedio movible doble. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Cómo lo van sintiendo? Profe, el error cuadrático no me está dando. Puede que es el promedio, ¿verdad? Ajá, la potencia sobre el C11 y M menos M12. Profe, espere para agrandar porque no veo. Perdón, estoy ciega, no sé. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguien que tenga más dudas? No. Ok. Continuamos con otra técnica de proyección. Ok. Nada más un repaso de lo que tiene la presentación, que era cómo se calculaba el promedio movible. Doble, ¿verdad? Y ahí viene la explicación de cómo se fueron encontrando cada uno de los valores. Y ahora vamos a entrar a otra técnica que se llama suavización exponencial. En realidad ahí lo que vamos a utilizar son valores de alfa, beta, gamma, para efectos de pronosticar, que son porcentajes para ver cuál podría ser la atenuación o el comportamiento que pueden tener los datos al ser sensibilizados. Entonces tenemos alfa, que es la constancia de atenuación, tenemos YT más 1, que es el pronóstico del próximo periodo, YT, que es el número real de la serie, el T, y YT, que es el valor pronosticado anterior de la clase atenuada al periodo T-1. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer atenuado. Entonces, vamos a utilizar suavizamiento exponencial. Vamos a utilizar la misma de las tasas de interés. Entonces, voy a dejarle de proyectar la fórmula y vamos a irnos a Excel a resolverlo. Parece que nosotros podemos usar con cualquiera de los ejercicios todos, ¿verdad? Podemos hacer toda la fórmula, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver el suavizamiento exponencial, ¿verdad? Ok, entonces vamos a traernos los datos, vamos a traernos los mismos datos del promedio, teníamos el promedio, perdón, los datos de la tasa de interés, ok, y ahí los tenemos. Okay. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que tenemos que proyectar el mes de enero, pero tenemos un alfa de un 10%. Entonces, lo que me dicen es, calcule cuál sería el pronóstico del mes de enero con un alfa de un 10% y calcule el error medio cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Siempre vamos a tener el primer dato, que es el real. Es el real, digamos que vamos a trabajarlo ahí. Y lo otro, empezamos a atenuar. ¿Por qué no utilizo el primer dato? Porque yo siempre necesito una base, necesito un dato anterior para poder pronosticar. Entonces, lo que hago es tomar el primer dato como real, ¿verdad? Como cierto. Y entonces empiezo a pronosticar en febrero. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a ver. Decía que era alfa. ¿Cuál era alfa? Era este alfa. Ese alfa lo vamos a poner que no se mueva, sea fijo. Entonces lo que ponemos es, le ponemos los signos de dólares, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Que usted puede mover cualquier dato excepto eso, ¿verdad? Y eso lo multiplicamos
por el pronóstico, por el pronóstico, digamos, real que yo tengo. En este caso era de 4, ¿verdad? Ok, voy a ponerlo entre paréntesis. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Y dice que a esto hay que sumarle, ¿ve? 1 menos alfa. Entonces, abro paréntesis y le digo, 1, résteme alfa. Pero alfa lo que hago es ponerlo que no se mueva, ¿verdad? Y eso lo multiplico en este caso. Pero voy a proyectarlo, perdón, porque me salí. Ok. Ok, por el dato que teníamos acá, que era el valor real, ¿verdad? Un minutito. Ok. Si vieron, entonces la proyección son 7025. ¿Qué hacemos con los demás? Únicamente lo que hacemos es correrlo, ¿verdad? Perdón, aquí me está dando un dato erróneo. Debe para irme para atrás. Multipliqué un dato mal, vamos a ver cuál era la fórmula. Si quiere la volvemos a empezar, profe, no hay problema. Porque no, vamos a empezar, es que se me está corriendo mi Excel, yo no sé por qué. No me deja ver las celdas. Bueno, voy a hacerlo más pequeñito. Ok, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces sería, vamos a ver, volvemos. Tendríamos el dato anterior, ¿verdad? Que sería C6 por la alfa, ¿verdad? No hay ningún problema. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Entonces pueden ponerlo adelante o pueden ponerlo atrás, ¿verdad? No hay ningún problema. Más, decíamos 1 menos alfa. Lo que hago es marcarlo acá. Ajá. F4. Y esto lo voy a multiplicar por el dato que yo tengo anterior. Ahí está, 7025. Ok, voy a hacerlo más grande aquí. Y aquí lo que hago es correr los datos, ¿verdad? Ahí está, correr los datos. Ok, si quiere lo ponemos en solamente 2 decimales, que como para que nos dé igual que el anterior, ¿verdad? Pero 2 decimales, entonces nos vamos acá, decimos que solamente 2 decimales. Si lo quieren dejar en 3, no hay ningún problema, ¿verdad? Okay, entonces ahí lo que dice es que en enero la proyección de la tasa es un 8,09, que es lo que andamos buscando. Y ahorita vamos a ver el cálculo del error medio cuadrado. Entonces el error medio cuadrado, que era lo que decíamos, la potencia de qué? Del valor real menos el valor pronosticado. Y lo que queríamos era una potencia de elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Ahí teníamos los datos y sacábamos el error medio cuadrado, que ¿qué era? El promedio de esos datos, ¿verdad? Entonces, el promedio de qué datos? De esos datos. Entonces dice que es 1.489. ¿Ok? Entonces, acá nos está dando una tasa de 8,09 con un error medio cuadrado de 1.489. Entonces, de igual forma, yo puedo averiguar
¿qué pasaría si yo tengo un límite inferior? Estaríamos hablando de una tasa de 6,6, pero podríamos llegar a una tasa de 9,6, ¿verdad? Entonces ahí uno toma las decisiones. ¿Ok? Si lo quisiéramos hacer con el 0,6, yo haría lo mismo acá. Bueno, no tendría que hacerlo, pues tendría que cambiar toda la fórmula, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Háganlo ustedes con 0,6. Háganlo con 0,6, con alfa igual a 0,6. 2 minutos, eso no dura mucho. Profesor, disculpe, ¿podría colocarse ahí en la celda E6? Es 6. Es 6 acá. ¿Mm? Ajá. Dime. No, es que yo lo hice, pero no me dio el mismo monto, entonces estoy viendo que si Ajá. lo metí mal. Sí, debe ser que lo metió mal porque 0.25 menos 7,025 da 0. Compañero, a mí también me había dado diferente, pero ¿sabe qué fue? Cuando ya le corrí las decimales para dejarlas a 2, automáticamente ya me dio. No sé Pero si será ahí, lo mismo. ahí tiene que darle 0. O sea, indistintamente que ustedes tengan, ve que acá, por ejemplo, el dato que está es el mismo. Es 0.25. Entonces, por más decimales que ustedes corran acá o que quiten ahí, siempre le va a dar 0. Ah, no, sí, profe, lo que estoy viendo es que a mí me da diferente de marzo en adelante, como que cuando lo jalé no se me jala bien. A mí Ajá, también. ahí lo que tiene que hacer es jalarlo nada más. No, digamos, en el valor de alfa, desde posiciones en marzo, profe, en D8 sería. Aquí, Sí, D8. de 8 aquí. Qué Ajá. raro. ¿Qué Profe, pasó ahí? está igual, pero no se está jalando. Se está manteniendo C7. Profe, cuando usted lo jaló, a usted sí se le corrió, pero a mí no, a mí me mantuvo el C7 al final. Ajá. Tal vez. A usted le cambió por D7, a mí se me mantuvo. No, es que no lo puso, no lo fijó. Los que están fijos es el valor de alfa. Nada más, 0.1. nada más alfa. Los demás tienen que variar, Ajá. ¿verdad? No se varía, profe. El último C7 se quedó. No, entonces, hágalo nuevamente. Ya lo tiene aquí y jálelo y le da enter. Porque si tiene la fórmula, tiene que darle. Voy a volver a jalarlo ahora. Nada más y le da enter. Lo jala y tiene que darle el dato. No me está jalando. Profe, vuelva a posicionarse, voy a hacerlo un poquito más grande para ver si es que estoy poniendo algo mal en la fórmula. ¿Cuál? En febrero. En febrero, aquí. Entonces, vamos a marcarlo, vamos a ver. Dice que es C6, que sería el dato real anterior. Ajá. Por D4, que sería alfa, más 1 menos ese alfa, por D6, por el dato de pronóstico. Listo. Listo, profe, y luego jalé y ya me dio. Gracias. Ok, entonces vamos a hacerlo con el 60, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nada más aquí lo que voy a hacer es cambiarle, en vez de alfa, en vez de alfa o 0,1, le voy a cambiar a, ¿cómo se llama? Al alfa 0,6, ¿verdad? No sé. Vamos a ver para qué. Y aquí le cambio. El valor no. Tengo que hacerlo nuevamente la fórmula. Empezaba a copiar la fórmula ahí, pero no. Vamos a ver. Tenemos 70,25. Ok, voy a poner los valores que me dé los decimales.
los decimales. Quitarlo. Sí, los decimales mejor. Ok, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí, verdad? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? O sea, teníamos un dato anterior y lo que hacíamos era la proyección de eso. Entonces, hágalo para ver cuánto les da. Dos minutos, sí. ¿Cuál mandó? Todas. Y ya buscó la otra que le puse.
¿Ya lo terminaron? Compañeros, No, profe, todavía no. todavía no. Tengo un problema con la computadora, no sé qué fue lo que pasó, parece que esa, tenga mucho cuidado porque parece que me entró un virus a la máquina. Tengan cuidado con eso, a ver si le aplican el antivirus, porque eso fue lo que mandó la cátedra y me está dando errores, se me está corriendo toda la pantalla y todo lo demás. Eso es para que nos dé más tiempo, profe. Pareciera, ¿verdad? Pareciera. Ok. Vamos a comenzar dejando tareas ya, para que vayan trabajando ustedes. Nos faltan 2 métodos de ver que son fall y winter. Profe, Sí. tengo una duda. ¿Por ¿Tiene una duda? qué? Sí. ¿Por qué le dio 4.09 y después 0.00? ¿Por qué me dio eso? Porque la fórmula dice eso. Vamos a ver. Algo no me jaló otra vez. Porque la primera sí me dio perfecto. Ajá, entonces nada más lo jala. Ya con solo eso tiene que darle. Bueno, voy a ver qué tal. Sí. A ver, ¿qué es? Puede ser, no sé, por los decimales. No creo. No, ya intenté, no son los decimales. Profe, Profe, ¿se puede ¿podría posicionar ponerlo la que ahí? está a la par? Ah. La que está a la par del 0, en 8.23, ajá. Posiciónalo ahí, profe. Profe, porque el suyo dice G7, o yo soy la que veo mal. A ver. Sí, es el anterior, ve que es lo que decía, el pronóstico anterior. Profe, es que para el de a la par agarramos... A ver, cualquiera. O sea, si yo tengo que ¿Qué nos pronosticar, puede explicar? entonces, es el pronóstico anterior, el de 8, ¿verdad? Aquí tenemos. Es el anterior, ¿no? Sí, lo ven bien. El mío se me corre la pantalla, no me deja. No sé. Podría posicionarse en la celda H6. ¿Cuál? En la H6. H6, bebé, para ver dónde estamos. H6. Ay, gracias. Si desea obtener más información con las empresas que tengan interés en adquirir un stand como expositor, pueden comunicarse con los organizadores al 833-7578 o al correo administración@cámaradecomerciozn.com.
Entonces, vieras que la G7 tampoco me da igual. No sé qué diferente. ¿Cuál es? La G7. Ya lo vemos. Y de ahí en Sí, adelante todo, bueno, todo cambia. Vamos a ver, la G7. Que no, la de abajo es más bien la G8. Esta. Acuérdense que la fórmula es alfa, sería G, que la deja fija, C7, que sería el dato real, ¿verdad? Dato real anterior, ¿verdad? Más 1 menos alfa, que ya tiene, por el dato pronosticado anterior. Ok, ahí nada más lo corre. Listo, es que se me había corrido una de esas cositas. Ok. Bueno, aquí, ¿qué es lo que nos está dando? Que el error medio cuadrado bajó de 1.4, 1.5 a 9.65. Y la tasa de interés subió a un 8.31. Esos son datos importantes que ustedes deben conocer para efectos de poder, digamos, conocer cuál es el mejor pronóstico que ustedes tienen, ¿no? Ok, para terminar la lección de hoy no voy a seguir con eso, sino que voy a dejarles una tareita. Voy a buscar unos ejercicios, una tareita de unos 100 ejercicios para que se entretengan. Ok, ya se los mando, pero vamos a verla. Voy a buscar. Vamos a ver si ustedes pueden ver la tarea. Ok. Ahí hay 17 ejercicios. No, como no hemos visto todo el material, ¿verdad? Yo les mando a decir cuáles van a ser de tarea para la próxima semana, dependiendo de hasta dónde llegamos con el material. Y eventualmente empezamos a practicar la próxima semana. Terminamos de ver la materia y practicamos un poquitico. Hay algunos que no van a poder hacer porque hay métodos ya, por ejemplo, Winter, la línea de regresión que no hemos visto. Pues voy a revisar cuáles sí pueden hacer de acuerdo al material que vimos y eventualmente yo les mando a decir y me lo entrega la próxima semana. Escucho comentarios de la lección de hoy, ¿cómo lo ven? Recuérdense que de aquí es que vamos a planificar el trabajo final y todo lo demás, ¿verdad? Así es que hablen ahorita, lo ven muy difícil en Excel. Profe, a mí me gustó más así, digamos, ya teniendo en la plantilla, ir trabajándolo con usted, ir viendo el caso y haciéndolo, porque resulta que me puse a hacer lo que vimos la semana pasada y los números me dan diferentes. Entonces, ya no los pude ver en tiempo real. Entonces, ahorita estoy, adivine a ver dónde me equivoqué, pero en este caso, como lo estamos haciendo en tiempo real, de una vez uno va practicando y se le va grabando. Por ejemplo, yo ya hay algunos que ya me lo grabé.
Claro, es importante. Aquí viene la práctica. Las fórmulas lo que tiene que hacer es entender qué significa cada uno de los términos para poder manejarlo. Pero me parece, yo voy a tratar de que podamos practicar más para que estén más preparados para el examen y que no les cueste mucho, no les cueste mucho. Profe, una consulta. Sí. Yo le- Esta práctica se puede hacer también en Minitab. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que no la recomiendan para no es válida. No se la validan si lo hacen en Minitab. El programa lo que dice es que hasta el tercer examen ustedes pueden utilizar Minitab. Ah, ok. Entonces, para que sepan. Entonces, si lo van a resolver ahí, no se lo van a valer. Ok. ¿Algo Profe, más? Profe, ¿Sí? a mí todo me pareció muy bien, pero si usted pudiera ir un poquito más lento, sería perfecto, porque había ocasiones en las que me perdía y ya me quedaba botada con los... Tiene razón, tiene razón. Opino, profe, Tienes opino toda la igual razón. que la compañera. Sí, tiene razón. Tiene Un razón, poquito pero... nada más, profe. Sí, profe, porque a veces uno metió un dato ahí erróneo por la velocidad. Dios guarde ustedes, recibieran lecciones mío conmigo en la pizarra. Yo le lleno la pizarra en un minuto. Sí, tienen toda la razón. Se los juro que sí. Llena la pizarra en un minuto, compañeros. ¿Cómo se llama? Ahora he tenido que acá más bien ser muy paciente con esto de Excel, porque ustedes no saben ni lo que están haciendo, pero lo hacen en Excel. Y no me parece, a mí me gusta más manual, que ustedes sepan de dónde viene, por qué vienen, todo lo demás. Pero oye, eso es lo que tenemos. No, tienen razón. Yo es que veo muy fácil Excel en función de las fórmulas. Y entonces muchos no manejan Excel, tienen que adaptar, tienen que saber algunas cosas. Entonces vamos a ir más despacio, tienen toda la razón. ¿Estamos? Sí, profe. Ay, Y otra muchas cosa, gracias. ¿Sí? de verdad pregúntele a Cátedra qué fue lo que mandaron, porque yo lo descargué y la computadora desde ese momento se me comenzó a pegar. Sí, sí, sí. A mí también, yo por eso no quiero seguir, porque quiero pasarle el antivirus para ver qué es lo que pasaron, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con las máquinas también, ¿verdad? Nos veríamos la próxima semana, si Dios lo permite. Que la pasen bien. Está bien, profe, gracias. Chao, profe, Gracias. gracias. Profe, buenas noches, Hasta gracias. luego, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches a todos y todas. Ok, bueno, me toca, ya me quedo.